A continuación, Estudios Sociales y Cívica, primer año de bachillerato. Estudios Sociales y Cívica, primer año de bachillerato, métodos de investigación científica y la organización económica, política y social de El Salvador a inicios del siglo XX. Bienvenidos a esta su clase de Estudios Sociales y Cívica. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión y en este día vamos a hablar sobre mi pregunta de investigación, sobre las ciencias sociales, sobre la hermenéutica. Y quiero comenzar preguntándote si ya te hiciste tu pregunta de investigación. Ya sabes qué quieres investigar, ya sabes cómo vas a llegar a responder esas preguntas que te has formulado. Vamos a iniciar este día con conceptos importantes como el tiempo y el espacio, dos dimensiones que tienen que estar definidas dentro de tu pregunta de investigación. Acompáñanos y vamos a dar inicio hablando un poco sobre el tiempo. La dimensión temporal. Crono o cronos es una voz griega antigua y significa tiempo abstracto general o período determinado. Como cronología se denomina la disciplina auxiliar de la historia que se encarga de determinar el orden y las fechas de los sucesos históricos. La dimensión del tiempo es relevante en el análisis histórico, pero fíjate bien que un evento suceda antes que otro no implica que estén directamente relacionados. Por lo tanto, en el análisis histórico, el tiempo va a ser entendido como un marco lógico, un marco importante para situar eventos, pero no nos interesa tanto los eventos, sino que nos interesan los procesos. En la historia, en la investigación histórica, el proceso es el que va a definir, en realidad, qué ocurre con la realidad. Y la cronología es un auxiliar. Vamos a ver un ejemplo. A las 2:58, una pareja de jóvenes sentados en la banca del parque se toman de la mano y se dan su primer beso. A las 3, unos hombres cargando instrumentos musicales entran a un restaurante localizado frente al parque y tocan una serenata. A las 3:20 inicia una lluvia fuerte. A las 3:50 repican unas campanas. A las 3:55 los jóvenes que estaban en el parque ya no están ahí. A las 6 los jóvenes bailan al son de los músicos en el parque. Vemos que el beso de los jóvenes ocurre 2 minutos antes de que los músicos comiencen a tocar su serenata. Pero estos dos eventos, aunque ocurren uno antes del otro, en realidad no tienen ninguna relación. El beso de los jóvenes no causa el inicio de la serenata. Luego a las 3:20 comienza la fuerte lluvia y a las 3:50 repican unas campanas. ¿Qué relación puede haber entre la lluvia y el repiqueteo de las campanas? Lo que vemos luego es que a las 3:55 los jóvenes que estaban en el parque ya no están ahí. Aquí hay un espacio para preguntarnos ¿por qué no están ahí los jóvenes? ¿Será que la lluvia los ahuyentó? ¿O será que el repiqueteo de las campanas significaba que iba a dar inicio la misa y por lo tanto decidieron entrar a la iglesia? Ninguna de las dos las podemos contestar con los datos que tenemos. Sin embargo, aquí podría haber una causa y un efecto entre el repiqueteo de la campana, entre la lluvia y el hecho que los jóvenes ya no están en el parque inmediatamente después. Y finalmente vemos que a las 6 de la tarde los jóvenes bailan al son de la música. Se han reunido entonces nuestros personajes en un lugar. Esto, si lo vemos con más detenimiento, puede querer decir que hay efectivamente un proceso en este lugar. Y los eventos, aunque no estén relacionados directamente, sí pueden estar relacionados si conocemos el contexto. De esto se trata la investigación social y de esto se trata el análisis histórico. ¿Qué proceso está ocurriendo? Muy probablemente el proceso que ocurre es que hay fiesta en el pueblo. Por eso los jóvenes están en el parque, por eso están los músicos tocando en un salón. Las campanas también anuncian un evento específico, pero todos estos eventos ocurren dentro de un calendario mayor, dentro de un evento mayor que tiene que ver con las fiestas del pueblo.
y las fiestas del pueblo tienen que ver con el calendario agrícola. Así entonces comenzamos a conectar un fenómeno como un beso de unos jóvenes en el parque, los músicos que tocan, con actividades sociales que están ocurriendo. La cronología nos puede ayudar entonces a ubicar en el tiempo eventos, pero no perdamos de vista que estamos buscando como historiadores el proceso, qué es lo que ocurre en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, que permite explicar esto que estamos viendo y que le podemos poner un tiempo específico. Ahora veamos la dimensión espacial. Todos los procesos que estamos interesados en conocer ocurren en un espacio, en una localidad, en un marco regional, en un marco mundial. ¿Ya te has preguntado qué pasa con el espacio y cómo se estudia el espacio? Vamos a ver algunos ejemplos. La geografía es una ciencia espacial. Como disciplina de las ciencias sociales, durante el siglo XIX se desarrolla la geografía física con los trabajos de exploración y descripción de Alejandro von Humboldt. Ahora estamos viendo unas imágenes de la exploración y el detalle que hizo este investigador, describiendo físicamente diferentes rasgos de la Tierra. La geografía se va a plantear un concepto fundamental. La pregunta es, ¿qué es el espacio? Es durante el siglo XX que se plantean diferentes enfoques y concepciones del espacio geográfico que se resumen en dos. Veamos. En el primero, los geógrafos tuvieron una marcada inclinación por la naturaleza, por los factores físicos, y trataron de explicar que el paisaje o el conjunto observado es producto de una interacción de los elementos físicos como el relieve, la geomorfología, el clima, el suelo y la vegetación. En el segundo enfoque, el geógrafo considera como fundamental al individuo y la sociedad que transforma, vive y construye el espacio. Por ejemplo, los espacios urbanos y los rurales no son naturales, son espacios planificados, y la vida de los que habitan en unos y en otros también lo es. Ahora veamos cómo se conjugan la dimensión tiempo y la dimensión espacio en una pregunta de carácter histórico. Veamos la pregunta. ¿Cuándo y dónde se iniciaron los procesos que permiten la conformación de un Estado independiente en el actual territorio de El Salvador? Veamos la línea del tiempo y veamos el primer evento. Este es 1811. En 1811 se producen los primeros movimientos de protestas y movilizaciones que están dirigidos en contra de las autoridades locales, es decir, del Reino de Guatemala, de la autoridad colonial. A este movimiento, a esta movilización, se le va a conocer posteriormente como el primer grito de independencia. Veamos el espacio. Estamos en el Reino de Guatemala, pero nos vamos ahora en 1812 a Cádiz y a la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz impactó fuertemente en las prácticas políticas de la provincia de San Salvador y en el ordenamiento territorial. Si nos fijamos, ¿qué está pasando del otro lado del mundo? El imperio francés está en expansión. El rey de España ha sido capturado y ya no está ejerciendo su función como rey. Y la corte de Cádiz se reúne para ver cómo están los territorios españoles, que incluyen los territorios americanos. Y en ese momento se hacen una pregunta. El soberano ya no es el rey, sino que el soberano es el pueblo. Cuando el rey regresa, está asustado de lo que ha pasado y pide que eso se derogue. Pero el proceso independentista ha dado inicio, porque se ha vuelto la soberanía sobre el pueblo y ya no sobre una sola persona, que es el rey. Hacia 1821 se da la declaración de independencia
del Reino de Guatemala. 1824. En 1824 se promulga la Constitución del Estado de El Salvador y unos meses después se da la Constitución Federal. Ahora quiero que nos acompañes a ver este mapa histórico que nos permite sobreponer un mapa histórico sobre el mapa actual. Este es el sitio de mapas de David Rumsey y es un sitio completamente gratuito. Vamos a ver un mapa de la Federación Centroamericana sobrepuesto al mapa conocido. Acompáñanos a verlo en este momento. Aquí tenemos este mapa titulado Los Estados Unidos de Guatemala, pero en realidad se habla de la Federación Centroamericana. Veamos cómo estaba constituida la población de esta Federación Centroamericana en estos años. Aquí podemos darnos cuenta de la categoría de indios nativos para 880,000 personas, blancos 280,000, mulatos 420,000 y negros 20,000, para un total de 1.600.000 personas. Así estaba constituida esta temprana República Federal de Centroamérica, y aquí podemos ver la cartografía del momento y podemos ver también cómo han ido modificándose las fronteras de los diferentes estados, cómo se conocían en aquel momento y los que conocemos actualmente. Aquí vemos que algunos territorios de Chiapas estaban dentro del territorio guatemalteco y vemos cómo era la frontera de la provincia de El Salvador. Aquí estamos viendo algo de la costa del Pacífico. Y acerquémonos un poco para ver cuáles son las regiones geográficas destacadas en este mapa de 1824 y cómo se relaciona con nuestro actual mapa político. Bueno, estamos viendo entonces el espacio exactamente, y un espacio social, un espacio construido. Hasta aquí con el mapa histórico. Regresemos entonces a ver nuestros eventos. ¿Qué está pasando? En 1832 se da el levantamiento de Anastasio Aquino. Aquí podemos ver la imagen del autor salvadoreño Antonio Bonilla retratando al indio Aquino sobre el unicornio azul, una evocación de los deseos de libertad del pueblo indígena. Y vemos a Anastasio Aquino con su machete y con su corona, puesto que se dice que Anastasio Aquino se coronó rey. En 1841, El Salvador se constituye como Estado soberano e independiente, luego de la ruptura de la Federación de Provincias de Centroamérica. Y también en ese año, 1841, se funda la Universidad de El Salvador. En 1856, los países centroamericanos se unen para luchar contra el filibustero William Walker, que se había apoderado de Nicaragua. Las fuerzas salvadoreñas son comandadas por el general Ramón Belloso y se logra entonces expulsar a William Walker con una unión de ejércitos centroamericanos. En 1863, una alianza de fuerzas rebeldes salvadoreñas, apoyadas por Guatemala y Nicaragua, derrocan al presidente Gerardo Barrios. Y en 1865, Gerardo Barrios es fusilado, acusado de intentar derrocar al gobierno de Francisco Dueñas. Vamos a hacer una pausa en este momento. Aquí cierra la primera línea del tiempo que estamos discutiendo y vamos a hacernos una segunda pregunta. ¿Cómo usamos la línea del tiempo para conjugarla con el espacio geográfico que ahora conocemos como el Estado de El Salvador? Vamos a ver. En 1871 es derrocado el presidente Francisco Dueñas y se inicia una serie de gobiernos de corte liberal que impulsarán las reformas liberales del último cuarto del siglo XIX. En 1881
En el marco de las reformas liberales, se decreta la extinción de tierras comunales indígenas y un año después se hará lo mismo con las tierras ejidales. En 1889 se incendia el primer Palacio Nacional, que era la sede del gobierno. En 1913 es asesinado el presidente Manuel Enrique Araujo, considerado el primer gobernante reformista del siglo XX en El Salvador. En 1924 se funda la Federación Regional de Trabajadores del Salvador, conocida como la Regional, que trabajó en la organización de obreros y campesinos. Esta fue la base social para la fundación del Partido Comunista Salvadoreño, creado en 1930. En 1931, en enero de ese año, asciende al poder Arturo Araujo. Su gobierno generó muchas expectativas entre los trabajadores, pero rápidamente cayó en una crisis. Fue derrocado en diciembre del mismo año. En 1932 se dio el levantamiento de indígenas, campesinos y comunistas. La represión gubernamental devino en una matanza. Se calcula que fueron asesinados entre 15.000 y 20.000 sospechosos de haber participado en la revuelta. Farabundo Martí, líder de los rebeldes, fue fusilado. Años después, fue convertido en héroe de la izquierda salvadoreña. En 1944, una movilización cívica obliga a renunciar al presidente Maximiliano Hernández Martínez, que gobernó desde 1931. Esto que acabamos de hacer es una tabla que aparece en un libro de historia salvadoreño que se llama El Salvador, Historia Contemporánea, dirigida por el historiador Carlos Gregorio López Bernal, y esto ha sido publicado por la Universidad del Salvador y la Fundación MAPFRE en el año 2015. Lo que acabamos de hacer es recorrer las fechas consideradas por estos historiadores como fechas claves para entender la conformación del Estado salvadoreño. Hemos hecho una relación entre una línea del tiempo con el espacio geográfico y hemos visto cómo se va construyendo el espacio geográfico a partir de los movimientos sociales y a partir de las acciones de la gente que vive en el espacio geográfico. Después de estos ejemplos, te quisiera presentar el concepto de historiografía. La historiografía se define como un conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio de la historia y el análisis y la manera de interpretar la historia. Según los estudiosos, la historiografía moderna persigue un estudio objetivo de la historia, es decir, busca quitar los procesos subjetivos o las miradas subjetivas sobre la historia. ¿Y cómo puede hacer el historiador para quitar y remover lo subjetivo? Si quienes dan testimonio de las cosas y de los eventos que pasan son efectivamente seres humanos que tienen intereses, que tienen sus propias maneras de entender el mundo y que pueden plasmar en sus propias narrativas sus propios intereses de clase, sus propios intereses, sus gustos, sus ópticas sobre los fenómenos sociales, el historiador tendrá siempre que hacer uso de su herramienta crítica para hacer algo que se llama la crítica de fuentes. En el siguiente programa vamos a hablar sobre la crítica de fuentes, cómo se hace la crítica de fuentes. Vamos a ver otra definición de historiografía. Es el estudio bibliográfico y crítico acerca de los textos escritos sobre historia y sus fuentes, así como los autores que han tratado de esa materia. Así podemos ver entonces que la historiografía es lo que va a permitirle al historiador penetrar en los textos escritos, ver cómo dejan testimonio aquellas personas que escriben sobre los eventos y poder determinar si su parecer o sus testimonios van a ser subjetivos
en cierta manera. Entonces vamos a hacer dentro de la historiografía una serie de técnicas para depurar y poder distinguir y extraer aquellos eventos que efectivamente ocurrieron, es decir, los eventos objetivos de la historia. Bien, y ahora estamos llegando al cierre de este programa y quiero que hagamos una recapitulación de lo que hemos visto. Hemos trabajado en los conceptos de tiempo y de espacio. Hemos visto cómo una línea del tiempo es una guía para nosotros para poder ir situando eventos que cronológicamente son precedentes unos de otros. Pero esto no genera en sí mismo una explicación histórica. La explicación histórica viene dada por el análisis del contexto, por el análisis del proceso histórico. Y aquí es donde necesitamos hacer uso de nuestras herramientas como la historiografía. No te pierdas en la siguiente clase. Vamos a empezar a hacer crítica de fuentes y vamos a empezar a conocer cómo el historiador va a depurar y va a entrar y penetrar en las fuentes de la historia para poder llegar a una historia objetiva. Hasta la próxima. Estudios Sociales y Cívica, segundo año de bachillerato. Estudios Sociales y Cívica, segundo año de bachillerato. Disciplinas asociadas o relacionadas con las ciencias sociales. Bienvenidos chicos y chicas a este espacio Aprendamos en Casa. En este día tendremos un tema súper bonito, un tema sumamente interesante sobre las disciplinas asociadas con las ciencias sociales. ¿Cuáles son estas? Lo aprenderemos en esta clase, que estará súper interesante. Además, tendremos una persona invitada. Ustedes ya la conocen. ¿Quieren verlo? Perfecto, quédense frente al televisor. Además, importantísimo, no olvidar las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son estas? Usar el cubreboca. Igualmente, lavarse las manos asiduamente. Y también es importante el distanciamiento social. Recuerden, salvan vidas, la suya y la de su familia. Bueno, no se alejen del televisor. Muy bien, chicos y chicas, ahora les presento también a Luis González, que nos acompaña. Como ustedes saben, la semana anterior también lo tuvimos y ahora pues nos acompaña porque seguimos hablando sobre las ciencias sociales y qué más que tener a un sociólogo hablando sobre ello. Así que Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, Mayra. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gusto acompañarles este día. Vamos a continuar entonces hablando sobre lo que son las disciplinas de las ciencias sociales y en este caso también aquellas que están relacionadas con lo que ya habíamos visto la semana pasada. Exactamente, con las ciencias sociales, con las principales ciencias que vimos la semana pasada, ahora pues las que se relacionan. El método también viene, Luis, bastante cargado y te tengo una sorpresita. A ver. Un juego, Luis. Yo sé que estás acostumbrado a jugar, así que ahora no va a ser la excepción. ¿Qué es eso? Pero después. Aquí está la sorpresa, después. Primero ¿Todavía no? No, todavía no. Ya estaba listo. No, Luis, todavía no. Primero vamos a ver de las fuentes de conocimiento. Vamos a ver, Luis, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, primero hay que tener presente que cuando hablamos de fuentes del conocimiento estamos hablando de aquello de donde surge esos elementos que nosotros vamos, o cómo se va a configurar el conocimiento que nosotros vamos a construir alrededor de las cosas, ¿no? De los objetos, de todo lo que nos rodea. Entonces, esas fuentes del conocimiento, en primer lugar, por ejemplo, tenemos a la experiencia. La experiencia. Sí, yo la experiencia. Estaba adelantando con otra, pero me ganaste. ¿Ves la experiencia? ¿Qué trata la experiencia? Bueno, chicos y chicas, ustedes lo saben. Bueno, Luis, cuando estábamos pequeños, ¿te acuerdas que nuestra mamá siempre nos decía, no toquen el fuego porque se van a quemar? ¿Alguna vez hiciste eso, Luis? Sí, lo toqué. ¿Y qué crees que me pasó? ¿Qué te pasó? Me quemé. Exacto. Chicos y chicas en casa ven que pues, de eso se trata el conocimiento de experiencia. Aprendemos a través de nuestra propia vivencia. Perfecto. Hay otra fuente de conocimiento también que es importante y que es la autoridad. ¿Tú sabes a qué nos referimos con eso, Mayra? Ahí sí me noqueaste, Luis, no sé. Muy bien, cuando hablamos de autoridad, entonces vamos a referirnos a que
dentro de la sociedad, dentro de las relaciones en las cuales nosotros establecemos, hay personas que gozan de cierta legitimidad y también de poder. Entonces, esas personas en alguna medida también nos dicen cómo funcionan las cosas o cómo debemos ver las cosas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a nuestros padres, también tenemos a los políticos. Ok, o sea que son aquellas personas que tienen un status quo, el cual tiene una posición de poder en una relación y nosotros por eso le creemos que dicen la verdad. Exacto. Por ejemplo, los sacerdotes o las personas que tienen alguna relación con, bueno, con la religión. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y no solamente es porque ese status quo se da a partir de cómo nosotros legitimamos la posición que ellos tienen dentro de la sociedad y por lo tanto, a partir de que nosotros decimos que la posición que ellos tienen es legítima, nosotros le estamos otorgando ese poder o ese status quo. O sea que nosotros legitimamos. Por ejemplo, en el caso podrían ser los cientistas, ¿verdad? Digamos, las escuelas de pensamiento, las universidades, esos tanques de pensamiento que están produciendo ahora en la actualidad. Y nosotros decimos, vemos la noticia, vemos el libro, vemos el ensayo y decimos, ay, eso es verdad. ¿Eso? Sí, lo que tú dices es sumamente importante porque si lo vemos desde este punto de vista, también el maestro o la maestra goza de ese estatus. Exacto, sí. Y ya no digamos todo lo que nosotros vemos en la televisión. Le creemos que todo es real. Exactamente. Entonces, el tema está y yo creo que lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase y no olviden también lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, es ese desarrollo del pensamiento crítico. Exacto. Cómo nosotros también podemos cuestionar ese status quo y cómo nosotros podemos transformar la forma en que vemos las cosas. Ajá, como el rock, por ejemplo, ¿te acuerdas tú? El rock fue bueno, ustedes muy bien lo conocen, jóvenes y jovencitas en casa, conocen que el rock fue un movimiento musical que estuvo en pugna por algunas cosas que acontecían. Entonces, me imagino que también fue una posición crítica acerca de la sociedad, de lo que estaba pasando. Así que me gusta mucho, mira, no sabía yo acerca de este tipo de conocimiento. Perfecto, pero vamos a seguir hablando y vamos a seguir ampliando a lo largo de esta teleclase. Perfecto, me parece muy bien. También tenemos el razonamiento deductivo. Exacto, el razonamiento deductivo. ¿Qué trata esto? Sobre el uso del método científico, el razonamiento deductivo, es decir, que somos lógicos, que tomamos una teoría y esa teoría, o sea, ¿una teoría qué es? Es un conocimiento, es un desarrollo de ideas y luego lo generalizamos. Exacto. Te ayudo para comprender esto de la teoría. Las teorías se utilizan para comprender el funcionamiento o para buscar explicar los fenómenos sociales que nosotros estamos queriendo pues conocer, ya sea interpretar, explicar. Entonces, utilizamos estas teorías. Las teorías, entonces, gozan de cierto consenso dentro de la comunidad científica. Por eso es que llegan a ese nivel de teoría. Ajá, entonces, y las teorías, como ustedes lo saben, chicos y chicas, lo tuvieron que haber visto en las primeras teleclases, para que una ciencia sea ciencia, debe de haber un campo teórico. Y en este caso, pues son las teorías. Exacto. Las que dan, y viene del razonamiento deductivo. Y luego generalizamos y decimos, todos los salvadoreños y las salvadoreñas les gustan las pupusas. Entonces, exactamente, el razonamiento deductivo en definitiva lo que tiene que ver es que nosotros partimos de lo general y llegamos al elemento particular. Entonces, y para hacer eso, entonces nosotros utilizamos hipótesis que son las que nos van a llevar o nos van a permitir construir ese conocimiento. ¿Qué son esas hipótesis? ¿Qué son hipótesis? Son esas ideas que a partir de la observación nosotros deducimos, pensamos que es así, pero luego eso lo sometemos a discusión en la realidad a través de diferentes técnicas del conocimiento. Pero también existe otro tipo de razonamiento. Claro, el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es, podríamos llamarlo, lo contrario del razonamiento deductivo. Y tiene que ver en que vamos nosotros de lo particular para llegar a elementos generales, a conclusiones generales. Entonces, partimos de la observación o de nuestra realidad inmediata
para poder construir teorías de manera más generales, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el caso de la maternidad infantil o de juventudes ahora en día. O sea, partimos de un hogar, una familia, nace un bebé de una niña adolescente que tiene 14 años y decimos, bueno, ¿por qué se da este comportamiento? ¿Por qué se da esta realidad? Y comenzamos a cuestionar. Entonces, a partir de esa experiencia que se vive en la familia y comenzamos a estudiar, y eso pues se vuelve más general y decimos, ah, no, esto se dio por tal elemento, por tal causa, por tal... Y luego eso lo generalizamos. Ese es el pensamiento inductivo. Exactamente. Por ejemplo, una de las lógicas que utiliza, o mejor dicho, una de las disciplinas que utiliza el razonamiento inductivo es la antropología, porque se centra en estudios de grupos pequeños y bajo, bueno, la observación directa de estos grupos. Entonces, a partir de esta observación directa es que logra construir teorías generales sobre el comportamiento o sobre cómo funcionan los grupos humanos. Ajá, ese grupo, o sea, no lo podemos decir a nivel global, a nivel de todo el mundo y así va a ser, no, sino que es del grupo particular al cual hemos estudiado porque son más características cualitativas, o sea, más descriptivas, más enfocada a estudiar ese fenómeno de la manera como siente, como piensa, etc. Entonces, estas dos formas de razonamiento de las cuales hemos hablado son las que nos ayudan a nosotros a configurar lo que es el método científico. Que es una forma de construcción del conocimiento en el cual considera que el método científico es la forma de cómo nosotros abstraemos esa realidad. Por ejemplo, ustedes tienen una barca, vamos Luis, tenemos un río. Ajá. Y entonces te tienes que cruzar ese río, pero no hay puente. ¿Qué te parece? ¿Cómo te lo cruzarías, Luis? Volando. Exacto. ¿Qué más? ¿Cómo te lo cruzarías? Pues nadando. Ese es el método. El método es esa forma que utilizamos para cruzarnos ese río. Ya la habilidad para nadar es metodología. Entonces, el conocimiento científico se obtiene de esa manera. ¿Ven? Que no es estar en la estratosfera, una forma que solo los dioses pueden construir, sino que conversando contigo, Luis, me resulta tan fácil entender el método, tan interesante. Y los chicos y chicas en casa creo que también. Al final, lo que deben de tener ustedes presente en casa es que el método, para entenderlo un poco más fácil, va a ser ese conjunto de pasos que se van a sistematizar para construir determinado conocimiento. La metodología lo que tiene que ver es más con un proceso epistemológico, es decir, cuál es la fuente del conocimiento. En este caso, la fuente del conocimiento, como lo hemos podido ver, puede ser de dos maneras. Uno puede ser empíricamente, la experiencia, y la otra, que en alguna medida es bastante interesante, pero sigue la lógica del razonamiento deductivo, es que el conocimiento es objetivo, ¿no, Mayra? Sí, el conocimiento es objetivo y también el objeto de estudio, Luis. Entonces vamos a partir de que en esta lógica el objeto debe de ser cuantificable, debe de explicar, nosotros debemos de emitir explicaciones a partir de la cuantificación del objeto. El objeto, entonces ahí era, si recuerdan ustedes la clase anterior, hablábamos de que las ciencias sociales venían del positivismo de las ciencias naturales. Entonces, esto nos va a decir de que las ciencias sociales también deben de cuantificar el objeto de estudio. Pero, como les decía yo, también tenemos la otra parte, la parte de cualidades, de sensaciones. Y, por ejemplo, ahí tenemos la antropología y la sociología, que es una ciencia positiva, como lo vimos la vez anterior, porque es una de las primeras ciencias, pero también busca esas cualidades, esos sentires, esos pensares. Por ejemplo, estudiar la música, imagínate, el arte. Entonces, toda esa forma de manifestaciones es la cualidad. Buscamos ese aspecto que no lo podemos encontrar en una estadística. Entonces, por eso es importante, y también a eso le llamamos método mixto. Es decir, hay una combinación entre lo cuantitativo, que es como decir, medir esa realidad, pero también cualificar esa realidad. Eso es muy importante en la ciencia, porque no hay un método exclusivo, hay un método científico, y todas las ciencias, para hacer ciencias, deben de tener un método de cómo estudiar esa realidad, esa porción que le toca. Exacto. Entonces, para tener claro esto, lo que vamos a decir es que para hacer ciencia
en las ciencias sociales utilizamos el método científico, pero este método científico no es único, sino que dependiendo de la disciplina desde la cual se aborda la realidad o de la cual nosotros abstraemos una porción de la realidad, porque esto es lo que tú debes de tener presente. La realidad social es tan amplia, tan grande, tan compleja, que no podemos abarcarla toda, sino que únicamente abordamos una porción de esa realidad. Y para abstraer, es decir, para agarrar una porción de esa realidad, por lo general se utilizan o utilizamos esta noción de las disciplinas de las ciencias sociales, como podemos abordarlo si es desde la sociología en cuanto a las relaciones sociales que funcionan en un determinado grupo, si es en economía a partir de las relaciones de producción que se establecen dentro de ese grupo. Exactamente, dentro de la antropología, si queremos analizar los elementos culturales. Y entonces así lo podemos ir haciendo. Entonces aquí, como les dije yo antes, entonces tenemos dos fuentes o si lo vemos desde la epistemología, tenemos entonces dos elementos desde los cuales nosotros podemos hacer ciencia. Una es que va a buscar explicar y cuantificar, y la otra es que va a buscar interpretar, pero va a tomar en cuenta las cualidades y subjetividades de los sujetos. Exacto, porque por ejemplo, en el método científico decimos objeto de investigación. Objeto, es decir, la persona investigadora se separa de esa realidad. Y luego vamos a decir, en el otro método, sujetos de investigación. Es decir, ahí estamos centrando en las personas. ¿Y qué hacemos las personas? Cantamos, reímos, nos enojamos, lloramos, celebramos la muerte. Todo eso que nosotros estamos haciendo son cualidades y aspectos que nos sirven. Imagínense vivir en una sociedad gris y solo conociendo estadística, ¿verdad que no se lo imaginan? Claro, el punto aquí está y es bastante sencillo y lo vamos a ver de esta manera. Las ciencias naturales abordan objetos o abordan fenómenos físicos que no tienen esa subjetividad. En cambio, las ciencias sociales, ¿cuál es su objeto de estudio? Los fenómenos sociales, nosotros, los sujetos, los humanos y cómo interactuamos entre nosotros, los otros, entre el aspecto físico, todo lo que sucede. Entonces lo interesante dentro de las ciencias sociales, y creo que eso es lo que le da riqueza, es que ese objeto de estudio es sujeto a la vez. Y ese sujeto que yo estoy buscando estudiar, también me está estudiando, ¿no? Exacto. Entonces es algo recíproca, es una interacción recíproca entre los sujetos que se están. Entonces, en este caso, ambos nos estamos estudiando. ¿Por qué? Porque yo también me dejo influenciar por el sujeto que yo estoy investigando. Así es. Por ejemplo, si estudiamos pobreza, imagínate, podemos estudiar pobreza en el área rural por el café, podemos estudiar pobreza en el área urbana. ¿Se imaginan? Pobreza en diferentes maneras, porque son diferentes realidades, porque la realidad es compleja. En eso sí quedamos claros con los chicos y chicas. Bueno, Luis, ahora sí vamos al aspecto, otra parte muy importante. Al vasito mágico. Al vasito mágico. Acá tenemos, las otras disciplinas que le ayudan a las ciencias sociales para dar explicación de los fenómenos sociales. Entonces, que es, digamos, el punto medular de esta problemática que estamos discutiendo con Luis acerca de las ciencias sociales. Vamos, Luis, aquí puedes coger. Hay premios también, Luis, así que ojalá te toque un premio. Así que vamos a ver. Yo creo que todas me van a tocar. Veamos en la primera. Ciencias de la comunicación, Mayra. Ciencias de la comunicación. Bueno, las ciencias de la comunicación tratan sobre las formas en que nosotros los seres humanos interactuamos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en la teleclase tiene que ver con las ciencias de la comunicación. Cómo interactuamos, cómo nos comunicamos. Es decir, tanto el texto, el pretexto, el contexto, cómo interactuamos con, eso también tiene que ver con la semiótica, que más adelante la vamos a ver. Entonces tiene que ver con la forma de cómo nos comunicamos. Por ejemplo, a veces nos comunicamos, por ejemplo ahorita, Luis, ¿qué te digo? Que ya estás cansada y aburrida. Eso estoy diciendo. Luis entendió, solo con mis gestos. Entonces la comunicación estudia acerca de los gestos, estudia cómo hablamos, o sea, cómo nos expresamos verbalmente, pero los signos y los símbolos. Exacto. Aunque aquí ya te me estás adelantando un poquito. Sí, con lo que tiene que ver con la semiótica o semiología. O semiología. Lo importante aquí que tienen ustedes que entender es que
a partir de la comunicación o de la acción comunicativa es que nosotros interpretamos y vamos conociendo el mundo, porque es a partir de esa comunicación que nosotros transmitimos el conocimiento. Entonces, este conocimiento del mundo, nosotros, este entendimiento de la realidad social solo se puede hacer a partir de la acción comunicativa. Por eso es tan importante, porque es la forma y toda esa forma que utilizamos, las artes, por ejemplo, es una forma de expresión de comunicación, la música, la danza, el teatro, todo es parte de esta ciencia de comunicación que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver una obra, y no te ha pasado a ti, Luis, que vas a ver una obra y uno llora y no hubo ninguna palabra, pero sí lloramos. Entonces, a eso se refiere. Pero yo voy a sacar el siguiente papel. Vaya, dale. Vamos a ver. Oh. Mira, nos tocó la interesante de la cual ya nos estábamos adelantando, que son las ciencias de la cultura. Ajá. La lingüística, lo que estábamos hablando, la semiótica o semiología, la literatura, la filosofía y la ética. Y la ética. Vamos a ver, ¿en cuál te apoyo? ¿Cuál no necesitas? Son varias, ¿no? Podemos hablar, yo creo que ya nos habíamos adelantado antes en este tema, y era lo que vos decías, cuando nosotros estamos hablando, bueno, en la lingüística tiene que ver en cuanto a la forma en la cual nosotros nos comunicamos, ¿no? La semiótica o la semiología tiene que ver con esos signos que nosotros utilizamos para construir. Por ejemplo, ¿qué te digo? Amor. Un corazón, y eso es, ¿no? Un corazón. Eso en todo el mundo es, y todos lo sabemos, que el corazón, ahora por ejemplo en los emoticones, ¿te fijas? Ahí está el corazón y hasta de colores lo hacemos. No sé qué significa el morado, no sé, puede investigar esto, pero, ¿ves? Y eso es la semiótica. Claro, entonces vamos a entender esto como todo ese sistema de signos que nosotros utilizamos y que en definitiva gobiernan la estructura que forman las sociedades. Entonces, y eso obedece o pasa también desde la lengua, ¿no? Sí. El idioma en el cual nosotros nos comunicamos, el que utilizamos para transmitir nuestras ideas, o como tú lo hiciste antes, que tenía que ver sin ninguna palabra, bajo un lenguaje no verbal, sino que a través de simplemente, pues lo que vos hiciste, pueden ser señales, signos. Por ejemplo, imagínate manejar en El Salvador es bien difícil. Chicos y chicas, ustedes pueden ver en el centro de San Salvador, qué difícil es. Entonces, imagínate manejar sin toda esa simbología que está en la calle. Te imaginas, ¿no? Es todas esas sin los signos sin las señales, vialidad y todo esto. Entonces ven qué importante es la semiótica, o sea, las señales que tienen que ver con esa parte donde son en todo el mundo, me imagino yo. Sí, pero también tenemos la filosofía, que la filosofía yo creo que es una de las cosas más complejas o más interesantes que nosotros tenemos, porque a partir de aquí es que es ese amor, ¿no? Por amor a la ciencia, la sabiduría. Exactamente, pero entonces tiene que ver en cuanto a esa forma, cómo nosotros construimos este conocimiento. Así es. Nosotros reflexionamos sobre lo que nos rodea, sobre el mundo social, sobre el mundo físico. Sobre el yo. Exacto. O sea, la filosofía tiene que ver con eso, el yo, también el yo con los demás y todo eso. La filosofía, pues como madre, como pionera de las ciencias, tiene que ver con eso. O sea, yo, ¿qué hago acá? Por ejemplo, ahorita ustedes se la van a preguntar, ahorita están en el segundo año de bachillerato, estamos comenzando, yo sé, pero por ejemplo se van a preguntar, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me gusta el rock y no me gusta la bachata? Entonces están preguntándose muchas cosas, por eso es bueno que lean, porque la lectura le trae a uno muchas cosas importantes. Muy bien, y nos dejábamos, creo que no hay que irnos sin mencionar la ética, ¿no? Oh, sí, la ética, que es la del comportamiento. La ética está estudiando esas normas, valores que tenemos. Esas formas en las cuales nosotros nos comportamos y establecemos las mejores maneras de convivir y comportarnos dentro de un grupo, dentro de una sociedad. Vamos, Luis. Y que también viene de la filosofía. Las relaciones las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales tienen que ver con la política. La que vimos, ¿se acuerdan, chicos, que la semana pasada estuvimos viendo sobre las ciencias políticas? Es cierto, ¿no? Pero entonces ahora tiene que ver ya con una escala más amplia, que tiene que ver con las relaciones internacionales. Por ejemplo, ahora tenemos
como la economía, todo globalizado, hay política internacional de economía. Entonces, ahora también tenemos la política a nivel de las geografías, por ejemplo, consensos que hacemos a través de convenios internacionales sobre algún derecho, sobre alguna forma de comportamiento. Entonces, eso también estudia las leyes internacionales. Muy bien, entonces es esa forma que se relacionan los países, ¿no? A una escala ya global, a una escala de todo el mundo. Exacto. Por ejemplo, la protección a la naturaleza. Es una preocupación de todo el mundo. Es una preocupación de todo el mundo, que los protocolos diferentes, bueno, el protocolo de Kioto y otros protocolos que hay para proteger, por ejemplo, la fauna que está en el Ártico. Ustedes pueden decir, ay, a mí no me interesa el Ártico porque yo vivo en El Salvador y estamos en el Ecuador, en el centro. Pero realmente todo es parte de esa realidad del mundo global. ¿Y quiénes se encargan de eso? Las relaciones internacionales. Muy bien, Mayra. Wow, he aprendido bastante. Es importante. Yo creo que hemos discutido, creo, Luis, que vamos a tener otra conversación en otra clase contigo porque ha sido súper interesante. Aquí también, bueno, yo traía los premios, no los sacaste, pero ahí están, los chicos y chicas pueden ver. Los premios se los dejamos allá. Se los vamos a dar a los chicos y chicas. A ustedes que están en casa. Bien, Mayra, entonces, ¿cuál es el siguiente punto de agenda para tratar hoy con quienes nos acompañan allá en casa? Bueno, vamos a ver un poco una foto sobre el centro de San Salvador, esas diferentes interacciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, vemos personas vendiendo, personas que tienen cosas, digamos, están vendiendo de manera ambulante. ¿Te fijas? Los autos, vemos las señales de tránsito. Esa es la realidad. Muy bien. Y si te das cuenta, entonces, en esta imagen, algo importante que tienes que tener en cuenta es que también todo está cargado de signos y símbolos. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, si nosotros vemos a esa persona que está frente a un puesto, ya sea de verduras o de cualquier cosa, entendemos que esta persona está vendiendo algo. Y entonces está aplicando una ciencia social, la economía. Exacto. Y si nosotros vamos y profundizamos un poco más y comenzamos a ver las relaciones entre los sujetos, por ejemplo, no sé, el uso de los vehículos profundizamos un poco más en relación a la cultura, vamos entrando, vamos dándole esas nociones a las diferentes disciplinas de las cuales hemos estado hablando, ¿no, Mayra? Exacto, la fotografía es para eso, Luis, para ver esas interacciones que tenemos en la sociedad, que pueden ser económicas, culturales. Por ejemplo, ahí podemos ver personas vendiendo pupusas, el comercio informal en la capital, también está lo que es las iglesias, esa interacción religiosa que también tenemos los seres humanos. Es decir, hay una cosmovisión bastante amplia de cómo se ve la realidad social. Perfecto. Bueno. De acuerdo, entonces, Mayra, creo que todo esto es sumamente interesante. Yo creo que el tema de las ciencias sociales da para hablar muchísimo y sobre muchas cosas. Pero yo creo que entonces es importante pasar al siguiente punto, ¿no? Perfecto, Luis. Bueno, la despedida, Luis. Te agradezco mucho por estar presente en esta clase y pues vamos a seguir invitando para que tú estés con nosotros compartiendo el conocimiento de qué es estas ciencias sociales y cómo se estudia. Me encanta, estoy encantado siempre de estar con ustedes, de acompañarles y pues lo hago con mucho gusto. Perfecto, bueno, gracias. Muchísimas gracias.